esto va para YouTube. A partir de ahora lo que vamos a hacer es enseñar merca, compras, llegaditas, juegos, funcos, cartelería, un poquito de todo. La verdad es que ha sido... está guay, está guay. Venga, vamos a preparar esto. Vamos a cambiar cámara. Vamos a poner aquí... no, Abajo, abajo. no lo sé. A ver, vamos a cambiar aquí, compartimos, unboxing aquí. Genial, lo que es la cámara aquí. Está muy bien, aquí, perfecto. Y empezamos con este mismo, ¿no? ¿Esto qué es? El precio, No nada. necesito. Vamos a poner aquí. Bueno, este juego que veis aquí en pantalla es el Eternights. Este que tenéis aquí. Este es un JRPG, un RPG que ya salió en PlayStation 4. Salió el año pasado y que parecía que no llegaba a Switch. Pues ahora ha llegado a Switch y es exclusiva de Game. Lo curioso, yo lo he recogido hoy. Hoy los gamers tenían abiertos y me he acercado a recogerlo. Es multi 4, distribución europea, pero lo curioso es que la distribución en España es de risa. Hay un juego por game. Contar los games que hayan, más alguno que tendrán en central, y son los juegos que han distribuido en España. Así que ya lo sabéis, es un juego que ha salido 39,95. Si tenéis puntos, si tenéis tal, será más baratito. Lo he visto en Amazon, sí, Rafazón. Lo que pasa es que Amazon hace la del 15. Le pasa como a la del Neva, la Deluxe, la Deluxe. La exclusiva es de Game, de distribución española, pero Amazon lo que hace es, a través de su cadena de distribución logística, te lo traen de Francia o te lo traen de Inglaterra y hacen pasarlo por España. Pero en principio es exclusiva de Game. De hecho, iros a la página de Game, pone exclusiva Game en España. Y ellos hacen la del 15. Amazon es un muy listo, muy listo. Pero bueno, si os sale mejor de precio en Amazon, ya sabéis, donde mejor os guste o os vaya a nivel de precio si os interesa. ¡Hombre, Metri! ¡Ostras! Hablando del rey de Roma. Hola, guapos. Estamos con Merca. Pero a que no sabéis lo que la... Metri, ya que estás por aquí, hoy hemos hecho sorteo. ¿A que no sabéis lo que ha pasado? Ya que estás aquí, que te ha tocado un juego. Te ha tocado un juego, a ver si uno trae Eva. Te ha tocado un jueguecito, Metri, así que luego supongo que te mandamos un susurro o quedamos y nos confirman la dirección. Por Telegram, ya lo. Este es el juego, el exclusivo de este es un juego de Super Sports Blast, juego arcade que nos lo cedió Handusoft. Es un juego que solo se distribuyó a través de la web de Handusoft. Es exclusivo de ellos. De hecho, nosotros no lo teníamos. No lo tenemos. Pero como nos lo dio Javi, el community manager de Handusoft, para el canal para sortearlo, y te ha tocado a ti. O sea que esto se va para Valencia, se va para abajo, ¿eh? Así que has estado suertudo, la verdad, Metri. Y gracias a todos los que venís de parte de Metri. Aquí estamos enseñando compritas de la semana. Hemos hecho noticias, hemos hecho sorteo de varios juegos. Hola, Martín Violeto. Y todos los que venís. Y estamos enseñando cositas, ¿eh? Ahora teníamos en pantalla el Eternights, juego que ha sido exclusivo, es exclusivo de Game, aunque nos comentan que ha llegado alguna copia a Amazon, es multi 4. Un momento que está en seguidores solo. Pueden comentar. Sí que ahora es verdad que teníamos el chat solo en seguidores. Hemos hecho el sorteo. Sí. ¿Dónde estamos? Chat para seguidores. Ya 0 minutos. Espera. No, que aún no he puesto. Y chat para seguidores, quitar. ¿Dónde está? Para no restringir. Exactamente. Bueno, y ahora os voy a enseñar un jueguecito que le ha llegado a Eva, una collector de la gente de, en este caso de Idea Factory, una visual novel de investigación
paranormal, bastante chula, aunque tiene algo de amorcito. Y es el Nine Rip. Lamentablemente, mira, primero voy a ponerlo aquí. Es esta edición que ha llegado de Idea Factory, de IFI. Como podéis ver aquí, la Limited Edition para Switch. Este Nine Rip. Es una, ya os digo, es una visual novel que solo se ha distribuido esta edición en la tienda de Idea Factory europea. Esta que veis aquí. Luego tenemos el juego por separado. Esos son los ítems, el juego por separado. Aquí no sé si cabrá. Y además venía con una creo que es una especie de toallita de extra y cartitas que suele mandar de los juegos la gente de Idea Factory. Si os interesa el juego, se distribuye estos juegos de Idea Factory de manera exclusiva por Amazon España o directamente en la web de IFI, aunque la Collector, que es esta, solamente es exclusiva de ellos, ¿eh? O sea, de hecho, además se va a echar un review del juego, que el que le interese lo tenemos subido en YouTube con gameplay, para que el que quiera ver un poquito de qué va el juego, etc. Y ahora vamos a poner la cámara, antes de seguir con juegos, vamos a enseñar Merca Guapa, y son esto. ¿Qué os parece? Esto es el cartel del Zelda español que nos han regalado, ¿eh? Este de Zelda Ghost of Wisdom, ¿eh? Este es uno de ellos, y el otro que le encanta a Eva es el chiquitito. Aquí lo tenéis, el chiquitito de Zelda. Si no, aquí. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Además, veis aquí, Zelda. Está muy chulo el cartelito de Zelda. Este sí que es Zelda. Es ella, ¿eh? Qué chulada, ¿verdad, Rune? Dice, siguen con la manía de dejar el juego fuera. Sí, Sedes. Es una odiada. Lo que pasa es que este juego estaba muy guapo. Y la pena es que los juegos de Idea Factory los sacan fuera. Es una marranada eso. Este mola más. Este es más bien... queda nada más genial en las estanterías. Queda genial. Tiene una medida muy chula. Y este es más apaisado. Me gusta bastante porque es de altura bastante bien. Suelen ser mucho más altos. Este está bastante bien de altura. Es por los dos lados igual. Ahora, si me tuviera que quedar con uno, es con el otro, claro. El otro es mucho más guapo. Es mucho más chulo. Y antes de seguir con juegos, vamos a enseñar un poquito más de merca. O de merchant. En este caso, el Funko de la Hello Kitty. Ya sabéis que Eva, amante de la Hello Kitty, uno que acaba de llegar. Y es este, lo vimos en el FNAC y dice, ¡ostras! ¡Por Dios! Y aquí se vino esto para casa. Este es un Funkito. Y luego uno que no se pudo esperar que es este, el del Pokémon el Umbreon, es Flocket, con pelusilla. De hecho, creo que tenemos el sencillito y no sé qué haremos con él. Igual ese será un sorteito que haremos, ya sabéis, con el concurso que tenemos que preparar para noviembre, diciembre, de compras. Ya lo prepararemos, pero este es el que nos vamos a quedar, el Flocket. El Flocket está muy chulo también. Si a alguien le interesa, creo que se han vendido en FNAC. Creo que les ha llegado FNAC con pelusilla, como dice Macarra. Y luego, para nuestra colección que teníamos de las Collector y juegos de los pitufos, se vino la pitufina, la Smurfette, como le llaman en inglés, Smurfette, de los Smurfs, de los pitufos. Y tenemos también el gruñón de los 4 que habían, que son estos 4, que teníamos al gruñón, al
al vanidoso y el otro, ¿cuál era? El currante, ¿no? El currante. Teníamos a estos 4. Nos hubiera gustado el papá pitufo, pero bueno, estos 2 están muy bien, creo que son muy característicos. Solo cogemos Funkos o que son kitties o relacionados con videojuegos, no queremos más porque esto es una locura. Ya sabéis que el tema Funkos es brutal. O sea, mejor no meterse de lleno, porque cuando os dais cuenta tenéis 300 Funkos y tenéis que iros de casa. Pero literal, ¿eh? O sea, cuando uno se da cuenta, como empiezas a comprar funquitos, te tienes que marchar de casa. O sea, no cabéis. Y lo que cogemos es eso, un poquito Funkos relacionados con videojuegos que nos gusten y poco más. Pero aún así es muchísimo lo que sale. Te vas al FNAC o te vas a cualquier sitio, dices que te quedas embobado con la nostalgia. Te juegan con la nostalgia. Bueno, vamos a poner aquí, compartimos en unboxings aquí. Y vamos a seguir enseñando juegos. Y ahora vamos por una edición. Antes de nada, voy a ponerlo en full cámara. Esta es una collector muy chula de un juego que ha tardado casi un año más en salir que en el resto de plataformas. Que es este. Los cigarros del farón, la edición collector de Tintín, que ha sido exclusiva de Game. Que lleva un figurón que había salido, esta figura salió ya de por sí, y que se ha reeditado para incluirla en la edición coleccionista, que además lleva Steelbook. Esta, que viene incluida aquí, de Switch. A ver, no sé cómo habrá salido el juego, porque sabíamos que tenía problemillas ya en PlayStation 5, PlayStation 4. Espero que les haya quedado bien esta edición. Me la esperaba más grande y al final me gustan más las medidas que tiene. Vamos a poner aquí. Dice que la coja y sonría. Dice, va para la portadita. Y vamos a ponerlos aquí para que veáis un poquito el juego. El gameplay. Peggy 7. Dice Rune, hablaban de que la versión de Switch estaba más pulida. No sé si es la verdad. A ver, tuvimos aquí a una de las... ¿Cómo se llama? Rita Fortune, ¿era? Rita Fortune, que fue la productora, y es la productora de Péndulo Studios, que estaba trabajando en el juego, y nos dijo, de hecho hizo una entrevista a Eva aquí en el canal, que estaban trabajando y les estaba quedando muy bien la versión de Switch, que estaba muy buen camino. Eso es lo único que nos podría decir. Es decir, que igual está más pulida que lo que fue la versión de PlayStation 5. A ver qué tal al final. Si la cosa se tuerce, no te Esperemos que sí. La verdad es que nos hacía mucha ilusión esta edición con... No sé si veremos aquí. Aquí se puede ver lo que es la edición. Como podéis ver, aquí llevamos lo que creo que es el artbook. Tapadura, creo que era. ¿Un tapadura o no? No es tapadura. De 160 páginas. Lleva un notebook. La figura, que es muy chula, que se reedita para esta edición. Las postales y la steelbook. Es muy guapa, es como la cajita de lo que serían los puros habanos, ¿eh? Muy chula la cajita. Muy guapa. Chula. Bueno, y ahora tenemos aquí el Wingspan. Ya sabéis que antes hemos comentado que la versión del Wingspan de Play 5 viene incompleta, pero la versión de Switch viene completita. Es la que viene completa con todos los DLCs es esta versión, que ha distribuido ya la extinta Merge Games, porque ya sabéis que cierra, se lo queda todo Maximum Games. Este juego de cartitas, que como podéis ver es multi 4, que ha distribuido la gente de Tesura Games en España. Buenos juegos de cartas, muy original. Dice Sensebeu, ¿esa versión de Tintín cuál es? Sensebeu, es la versión Collector que se ha distribuido de manera exclusiva en los Game. Y está agotadísima.
Alite to the Left, juego puzzle, juego chulo, pixel. Y lo curioso de esta edición, Alite to the Left, no me la esperaba, que además que lleva con todas las expansiones más de 60 niveles, es que vale España completamente. Es una edición totalmente edición española. Para los interesados en las ediciones españolas, esta lo es. Es decir, que si queréis la auténtica edición que se distribuye en España, esta es la que hay. Sobre todo es muy unpacking. ¿Os suena el juego unpacking? Del mismo estilo, del mismo corte. Podéis ver aquí. Totalmente edición española, buen precio. Además creo que lleva creo que era manualcito, lleva cartas también. La edición A Little to the Left. Bueno, Super Mario Jamboree. Otro party que llega. Aquí lo tenéis. Edición española, completa española. Como podéis ver. Uno más. Y bueno, al que le moren los party, quiera jugar con la familia, niños, no tan niños, en family, pues lo va a disfrutar. No sé cuántos Marios Party van ya, pero van unos cuantos en Switch. No sé si van 7 ya, 6, 7, ¿no? Mario Party, no, Mario Party lleva. ¿Sean 3 Mario Party? 3 Mario Party van ya. A ver aquí, gente del chat, ¿cuántos van? 3, Maiter. Son 3, ¿no? Exactamente, son 3. Y parece que son capaces de sacarnos otro el año que viene. Dice Maite que es el primero que compra, pero hay 2 anteriores. Sí, había 2, sí. Este tiene buena pinta, ¿eh? El tema de los minijuegos que lleva, la verdad es que me hizo bastante tilín. Más que los anteriores. Tú lo juegas Beodo entre Beodos, dice Jack. Ostras, jugarlo Beodo, pues puede ser un poco de risa, ¿no? ¿Y a otro no lo habéis jugado y qué tal? ¿Qué os ha parecido? Está muy divertido. Tiene pinta, ¿eh? A mí lo que vi los minijuegos que tenía, me dije que muy guapo. De Mario Party Jamboree. Hola, el abuelo gamer, ¿qué pasa, guapetón? Aquí enseñando un poquito de compras. Y bueno, otro juego de Microids. Otro juego de Microids es el Arsène Lupin. Ha salido esta semana. No, con mucha. Parece que no ha levantado demasiada expectación este juego. Juego que es multi 4 de Microids. Esta aventura gráfica que sigue las estelas de Poirot, de Agatha Christie, editados también por Microids. En este caso parece que entrañamos a la policía, en este caso, que tiene que descubrir o de encontrar al ladrón, al bueno de Lupin. Arsène Lupin wants a thief. Dice Rune, es que octubre está siendo brutal de lanzamientos. Y no estamos en la semana cumbre, ¿eh? La semana que viene es brutal. La semana que viene es locura lo que sale. Locura. Como podéis ver, multi 4. Incluido el español. Microids. Y una edición que está muy chula, nos ha sorprendido mucho. Y que parece que es la primera edición de Outright Games que hace una edición tan guapa. Había sacado algún pack con algún juego como Jumanji, creo que Jumanji, el primer juego de Jumanji había sacado algún pack o alguna cosita diferente, los gente de Outright Games, pero es la primera vez que hace una edición en la que incluye muchísimo material, una Steelbook, sobre todo una Steelbook, en esta edición Deluxe, el cual es multi 3 de las tortugas Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Unleashed Deluxe Edition. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo, que venís de Metri. Gracias, guapísimos a todos.
Dice que baje un poquito el audio del vídeo. Sí, puede ser que esté por el tema de la cámara. Y con la cámara se nos acaba subiendo un poquito. ¿Ahora mejor? Este Teenage Mutant... Bueno, y como podéis ver, es bastante gordita esta edición. Y luego pues nos viene con los llaveros de todas las armas de los personajes. Viene también lo que sería la Steelbook. Libro de arte, muy interesante. Y luego pines. La verdad es que la edición está bastante chula. Y el juego parece que no está mal, ¿eh? El juego no está nada mal. En principio yo no le daba 2 duros al juego. Pero al final parece que ha salido bastante decentito, ¿eh? Bastante decentito. El Teenage Mutant Ninja Turtles, el Mutant Unleashed. Y bueno, y otra edición deluxe que ha salido esta semanita. Y esta vez ha sido exclusiva de Game. Con otra Steelbook. Es la de Tomb Raider, en la que muchos hemos caído de lleno. Del 1 al 2 y el 3, esta primera trilogía, la Remastered. Esta edición que además es multi 3, en la que vais a ver. Esta es la edición. Como podéis ver, bastante gordita, de la gente de Aspyr, que está haciendo muchos remakes, remasters. Y compartimos idioma Italia-Francia. Es multi 3, España, Italia, Francia. Es decir que la inglesa no es nuestro idioma, tampoco la alemana. Así que si la buscáis, esta edición, porque parece que se está agotando en los games, tiene que ser Francia o Italia, ¿eh? Dice un port a 60 frames y que va de lujo la versión de Switch. Genial. Mira, aquí Rune dice que va muy bien este port. Así que estamos esperando el siguiente que ya se ha anunciado. Ya sabéis que se anunció en la segunda trilogía, el 456, que también llegará a Switch. Posiblemente también tendremos otra edición de este estilo, ¿eh? Bueno, y hay gente que desconoce que el Blazing Strike no que haya salido porque salía esta semana, sino que Game tiene una edición exclusiva también, que aquí conjuntamente Axis y Numskull han sacado en Europa este juego 2D pixel de lucha al más puro estilo Street Fighter. La Limited Edition del Blazing Strike es exclusiva de Game también. Esta edición es multi 2, Francia-España, como casi todo lo que edita la gente de Numskull, para los que le interese. La edición del Blazing Strike. El juego parece que está bastante bien. Les ha quedado bastante bien. Pero aquí, si no nos dice nada bueno de Jack Pro, que es el que prueba todos los juegos de lucha, hasta que no nos diga nada, no diremos que es juego filipino, ¿eh? Aquí tenéis la edición, aquí tenéis el lomo. Y luego lo que es la carátula trasera. Veis los dos idiomas, España-Francia. Hasta mañana, Eli. Buen pixel. Otro juego más de lucha que llega. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, tienes que pillarla, Jack. Y si os interesa esta edición, es exclusiva de Game, la limitada. La edición sencilla la tenéis en todos los sitios retail. Este Blazing Strike. Está guapo. No sé si el roster... Lo único que se comentaban que igual el roster de personajes no era muy elevado, no había muchos personajes. Pero bueno, si el juego está bien leveado, rinde bien y tal, puede ser una franquicia a tener en cuenta. Igual vemos versiones actualizadas más adelante, ¿no? Y bueno, por fin llegó una edición que esperábamos con muchas ansias. Tardaron los de NIS de enviarla. Y es la Collector, la edición limitada de NIS y española del Reinatis, que es brutal, como podéis ver. La edición de Reinatis para Switch. Muy chula, muy guapa. Como podéis ver aquí.
Aquí la edición Reinatis Limited Edition Nintendo Switch Spanish, que es la versión española. Dentro viene la versión española que tienes que elegir cuando haces el preorden en su página web. Aquí tenéis el lomo. ¿Veis aquí? Y esta es aquí. Reinatis, que además parece que ha salido muy bueno. Este nuevo juego de Furyu. Los creadores de Crystal y compañía. Juegos más de corte más oscuro. En este caso, bebe bastante de Shin Megami. Este Reinatis comentan. Y más oscuro que, por ejemplo, muchos juegos que NIS distribuye. Dice ya que estás liado con el Garou por culpa de Zoe. Aquí veis el lomo de Reinatis. Sera. Y luego lo que diferencia, en la cual nos dice que esta sí que incluye la versión española. Que es que esta vez sí ponen bien las pegatinas. Por fin llegó, después de casi una semana y media de salir el juego. 2 semanas. Reinatis. Action RPG, juego de acción. Y que, como veis, el motor nada mal. Ha mejorado mucho los motores de Furyu. Y al parecer el juego les había quedado bastante bien. Análisis. ¿Alguien lo está jugando ahora? ¿Alguien le ha pegado un ojito al juego, al Reinatis? ¿Lo habéis jugado? Dice Sedes que el Spanish en bolígrafo sí que es retro. Sí, es que lo que comenta Sedes es cierto. Nosotros que empezamos al inicio comprando las coleccionistas para Switch de... Bueno, ya antes de esas, las de Vita y alguna de PlayStation 3 y Play 4. NIS tenía becarios en los almacenes de logística y te escribían a boli Spanish Switch. Te ponía una pegatina y te ponía Spanish Switch. Y tengo yo muchas así, o tenemos muchas así, Eva tiene muchas así, de ediciones limitadas que te ponen a boli la versión que es. Y te lo tienes que creer, que va dentro eso. Así que es lo que hay, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que nos ha llegado esta semanita. La verdad es que no está nada mal. Está muy guay lo que ha llegado, la verdad, muy chulo. Y verdad, sí, como dice Sedes, no siempre ponían nada. A veces no ponían nada, ni etiqueta. Y tienes que creerte que esa era la versión. En fin, ha mejorado en ese sentido. La gente de NIS ha mejorado bastante. Las últimas 4 o 5 creo que ya han llegado todas con pegatina. Y a ver la siguiente, que la semana que viene tiene que enviarla ya, que es el nuevo IS. El nuevo IS, el Noctis, ¿no? IS Noctis, creo que es el 10 ya, 10-11. El nuevo IS que sale, que vendrá a la limitada, que tendréis el juego de salida ya la semana que viene, el viernes, para PlayStation 4 y Switch y PlayStation 5. Un nuevo IS. Es que pasan los juegos y no se dan cuenta y salen a borbotones. Hola Sesma, ¿qué pasa, guapetón? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos tenido noticias, novedades, preorders, luego hemos hecho el sorteo y luego hemos enseñado un poquito de material. Y ya con eso, y esto va para la gente de YouTube. Si habéis llegado hasta aquí, suscribiros. Que siempre me lo recuerda Eva y nunca lo hago. Y a los que estáis ahora aquí en Twitch, muchísimas gracias a todos y todas. Y nos vamos a marchar, ¿no? Y lo que no sé a dónde. ¿Es a dónde? Sí, es el 10, ¿no, Rune? El IS 10. Sí, es el IS 10. Ya no sé ni cuántos hay ya. Una locura. Pensad que IS tiene la gente de Falcom, no sé, desde el primer IS. No sé si la época de MSX, cuidado, Japón. Estamos hablando de 30 años, una locura, Hola, Gatito Power. Dice las Arset del LRG. Bueno, a los que los haya enviado, a nosotros aún no nos han enviado nada. Sedes. Keiko, hasta mañana, guapa, y Rune. Vamos a ver quién está por ahí en directo. A ver si me puede decir Eva quién estamos. A ver, voy a duplicar.
Vamos a ver quién está en directo. Tenemos a Víctor. Tenemos a Santi. ¿Quién más? A Sergio. Iles. Retroperi. Tenemos a Retroperi, a Víctor Develops. Vamos a Víctor. Vamos a Víctor Develops. Y vemos algo de Steam Deck. Que no tardará mucho en irse, pero si aún cogeremos más gente, información buena de Víctor. Buenas noches, Cookie. Gracias. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar por aquí, a todas. Mañana con... Y mañana volvemos por aquí a las 9. Pasaros, que jugaremos a muchas cositas. No sé si habrá incluso keys de regalo. Y sorteo de keys mañana, me dice Eva. Así que nos vamos con uno de Víctor. Y mañana nos vemos con sorteo de key y de jugación buena mañana. Besazo enorme. Y nada, besazo. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí hoy. Hasta mañana.